Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 13. Quiebra del Estado Plurinacional de Bolivia. Semana del 10 de abril de 2023. Endeudamiento externo. Si calificamos a las economías latinoamericanas de atrasadas y dependientes, a pesar de los espejismos de modernidad de algunos barrios de sus principales ciudades, es simplemente porque constatamos una realidad. Atrasadas porque sus aparatos productivos no son competitivos, condición que se refleja en los índices de competitividad que elaboró el Foro Económico Mundial con base en Suiza, y de manera más descarnada por los dramas de creciente marginalidad y pobreza social de amplios segmentos de sus poblaciones. América Latina, como la región, y más aún Bolivia, están totalmente fuera de la cuarta revolución industrial que domina la escena económica mundial, con sistemas de educación, ciencia y tecnología atrasados y dependientes de los grandes centros globales de innovación. Dependientes no solo en términos de ciencia y tecnología, sino principalmente en términos financieros, con procesos políticos perversos de explotación de materias primas y fuga de los excedentes económicos o fuga de capitales. En efecto, más allá de los episodios de crisis de deuda externa que vivieron los países latinoamericanos, prácticamente desde su independencia política en la década de los 20 del siglo XIX, se puede percibir este patrón de inserción internacional que ha permanecido invariable durante 2 siglos, un sistema productivo orientado a la exportación de materias primas a partir de la abundancia relativa de recursos naturales, un sistema político dominado por oligarcas que se apropian de los excedentes de esta actividad productiva y exportadora, un sistema financiero transnacional que financia este sistema productivo mediante inversión extranjera directa y endeudamiento externo y permite luego la repatriación de utilidades, de foráneos y fuga de capitales de sus socios criollos. Ciclo que se reproduce en todas las épocas, en todos los gobiernos y todas las correlaciones de poder económico internacional, yendo de crisis en crisis con un creciente atraso relativo de estas economías. La última crisis sistemática de magnitud para la región fue la de 1982, con la década perdida de los 80 y los procesos de reestructuración de deuda del Consejo de Washington, con toda su ola de reformas neoliberales. Después vinieron episodios como el efecto tequila o el fin de la convertibilidad en Argentina del 2001, con remesones para el conjunto de América Latina. Justamente la crisis de deuda argentina que siguió al fin de la convertibilidad es la más representativa de lo que se está gastando ahora en Bolivia, donde un tipo de cambio nominal insostenible, aunado a déficits de balanza de pagos y fiscal, crisis externa y procesos masivos de fuga de capitales la desencadenaron, derivando en el célebre corralito, que luego dio lugar a una fuerte devaluación. Más allá de la macroeconomía, estas crisis externas recurrentes tienen severas consecuencias en los tejidos productivos y sociales de los países de la región. Argentina es el parangón de una economía que llegó a creerse desarrollada por estar entre los 10 países más ricos del mundo de la época, para tener ahora índices de pobrezas e indigencias mayores a muchos más países latinoamericanos. Un siglo después, si eso le pasó a Argentina, la ilusión de una nueva Suiza que vivieron los bolivianos los últimos 15 años se estallará con una realidad de pobreza y marginalidad mayor que la del cambio de siglo. Crisis de solvencia, no de liquidez. Eufemísticamente se clasifican a las crisis externas como de liquidez o de solvencia, entendiendo las primeras como resultado de efectos coyunturales e inesperados que de pronto ponen en aprietos a una economía para honrar sus compromisos en divisas, ya sea para el financiamiento de su comercio exterior o para el pago de su deuda externa, y a las segundas como una condición estructural de incapacidad de honrar sus obligaciones externas por razones de productividad, fiscales o institucionales. En nuestro criterio, esta diferenciación es aparente, ya que la historia económica de Latinoamérica muestra que todos los países de la región siempre han estado en una situación de debilidad estructural de sus aparatos productivos y con sistemas de gobierno débiles, tanto en lo fiscal como institucional, aspectos que se pondrán en evidencia nuevamente y de forma generalizada en la crisis global que se avecina. Las épocas de bonanza siempre han sido pasajeras y los periodos de ajuste más bien la norma. En el caso boliviano, el debate entre defensores del actual gobierno y su modelo económico contra sus detractores coyunturales se centra en que, para los primeros, los actuales problemas que está atravesando la economía boliviana son de liquidez por factores esenciales relacionados con la coyuntura externa que se está viviendo. Según ellos,
atribuibles a la guerra de Ucrania, mientras para los segundos los problemas obedecen a errores de política económica del actual gobierno, entre los cuales el principal es el déficit fiscal y la mala e ineficiente asignación de los recursos de inversión pública. Sin embargo, estos detractores y opositores no llegan a plantear que los actuales problemas económicos de Bolivia son estructurales, ya que, por ejemplo, ninguno cuestiona que el tipo de cambio nominal permanezca fijo y todas sus recomendaciones son retóricas dentro del imaginario neoliberal, como la liberación de las exportaciones, parche y extemporáneas como la eliminación del impuesto a las transferencias financieras o a la emisión de bonos soberanos en dólares americanos, o peor, solapadas para dar mayor beneficio al capital transnacional como la eliminación de la prohibición de las semillas transgénicas. Lo concreto es que ninguno se anima a decir lo que ya han manifestado con meridianidad claridad las agencias clasificadoras de riesgo internacionales, que la economía boliviana ya está inmersa en una profunda crisis de solvencia. Prueba de ello son una serie de indicadores que respaldan las proyecciones de cesaciones de pago de la deuda externa boliviana, que se mide por el descuento en el valor nominal de la misma. Descuento que ya ha superado el 50% con una tendencia negativa que se traducirá en mayores descuentos durante las próximas semanas. Recordemos que al final de la década de los 80, la deuda externa boliviana llegó a valer solo el 12% de su valor nominal, situación que dio lugar a los célebres condonaciones de deuda soberana, que implica la imposibilidad de conseguir financiamiento voluntario en los mercados internacionales. Prueba de la situación insostenible que está atravesando la economía boliviana es que el riesgo país que le asigna el Banco Financiero Internacional JP Morgan es de 1.693 puntos, es decir que si Bolivia desea colocar bonos en dólares norteamericanos en los mercados financieros internacionales, debe pagar una prima de riesgo suplementaria del 17%, por encima de las tasas de interés internacionales de referencia. Estamos hablando de tener que reconocer una tasa de intereses actual superior al 20%. Una cifra totalmente especulativa que muestra que todos los actores financieros internacionales están descontando la explosión de una fuerte crisis económica, la flotación del tipo de cambio, en suma una mega devaluación. Quiebra de una economía. La cesación de pagos de deuda externa, conocida también como default, técnicamente representa la quiebra de una economía, que en sentido más amplio también ilustra la quiebra de todo un país en su dimensión política y social, más que el fracaso del modelo del gobierno de turno. Esperemos que esta crisis también pueda ser percibida por el conjunto de bolivianos como una oportunidad y que el debate no solo se centre en los aspectos técnicos de la macroeconomía, sino que por el fin se dirija la mirada a la microeconomía y al aparato productivo, de cómo hacerlo más competitivo a partir de los paradigmas de la cuarta revolución industrial, del desarrollo tecnocientífico en curso, en suma de la educación, la ciencia y la tecnología. También corresponderá replantear las alianzas sociales y políticas dentro de nuevos marcos institucionales, que tengan como objetivo el bienestar común dentro de parámetros de ética y confianza. Caso contrario, esta crisis no servirá de nada, y no será más que un nuevo episodio en el ciclo vicioso que domina a la región los últimos 2 siglos, con medidas de ajuste empobrecedoras y de mayor explotación de nuestros recursos naturales.